refiere cuando dice la provincia romana de Asia. La ciudad de Éfeso era la capital de esa provincia, de ese país. Y cuando el apóstol Pablo llegó a ese lugar, había una comunidad judía muy grande en la ciudad de Éfeso. Recuerde que los judíos siempre se han caracterizado por ser muy buenos comerciantes, y entonces en las ciudades más importantes del comercio, siempre ahí había comunidades judías muy destacadas, muy sobresalientes, y como ellos, en cumplimiento de la palabra, ¿verdad?, y del mandamiento del Señor Jesús, ellos eran la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, perdidas en el sentido de que estaban esperando al Mesías, no conocían al Mesías. Y entonces Jesús le dijo a sus discípulos: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y después, ¿verdad?, si ellos no les reciben, entonces vayan a los gentiles. Pues, obedeciendo ese mandamiento, no solamente Pablo, ¿verdad?, sino todos los demás apóstoles procuraban ir a los judíos primero. El apóstol Pablo, en donde quiera que iba, cualquier ciudad que iba, llegaba primero a la sinagoga de la ciudad, hablaba con ellos, exponía sus razones, y bueno, algunos de ellos creían y le seguían, y otros no. Bueno, ahí se creaba una polémica, pero en Éfeso fue algo parecido. El apóstol Pablo llegó con una comunidad judía, comenzó a predicar. Dice la Biblia que llegó el momento en que ya no lo quisieron escuchar. Lo expulsaron de la sinagoga y se fue, pero ya había un grupo que había creído en el Señor Jesucristo, y empezaron una reunión, ¿verdad?, dice la Biblia, en la escuela de uno que se llamaba Tirano. Por espacio de 2 años el apóstol Pablo estuvo, dice que, predicando el evangelio de Jesucristo, y también realizando, ¿verdad?, por parte del Señor, milagros, sanidades. Acuérdese que vimos que hay diferentes tipos de enfermedades. Hay enfermedades que vienen por causa natural. Hay enfermedades que todo el mundo se enferma, ¿verdad? Tú no puedes decir: ay, el diablo me está atacando porque me dio gripa. No, a todo el mundo nos da gripa, ¿verdad? Eso es algo que en el año, tarde o temprano, nos tenemos que enfermar de gripa, ¿verdad? Son esas que la gente de antes decía, ¿verdad? Es una andancia que anda por ahí. Entonces, cuando todo el mundo se enferma del estómago, cuando todo el mundo le da temperatura, cuando todo el mundo dice, es una andancia que anda por ahí. Entonces, hay enfermedades que son de causa natural. Hay enfermedades que vienen por causa del pecado, como consecuencia del pecado. Esas son las enfermedades a las que se refiere en el libro de Santiago, cuando Santiago dice que si alguno estuviera enfermo, venga a los ancianos de la iglesia para que oren por él y le unjan con aceite. Y dice, por eso dice, y si tuviere pecados, le serán perdonados. Se refiere a las enfermedades que son causadas consecuencia del pecado. Pero también hay enfermedades que es así, ¿verdad?, son causadas por influencia de espíritus malignos. Entonces, las enfermedades que no tienen explicación aparentemente, que no tienen una causa, una razón de ser aparentemente, puede tratarse de influencia. No que la persona esté endemoniada, no todo el que está fuera de Cristo está endemoniado. Hay dos situaciones en la Biblia que se le llama endemoniado, y una es casi siempre, ¿verdad?, la que son influencias de espíritus, y de vez en cuando, ¿verdad?, muy raro, pero sí sucede que la persona esté completamente controlado por demonios. Hay personas que simplemente están siendo
influenciadas, hay una opresión que está presente ahí, ¿verdad? Que de repente ahí se abrieron puertas o hubo algo, un contacto maligno ahí y la persona resiente las consecuencias. Hay personas por las que hemos ido a orar y están enfermas y no hay causa aparente. Les hacen estudios, les hacen todo y no hay nada, no, aparentemente no hay causa, no hay razón, pero hay que cerrar puertas, me refiero espiritualmente, ¿verdad? Tienen muchas veces que confesar delante de Dios y pedir perdón por prácticas ocultistas del pasado, cosas que muchas veces la gente por ignorancia se mete en esas cosas. Y algunas veces, ¿verdad?, también nos ha tocado orar por personas que están controlados por demonios. Recuerdo que en una ocasión nos llamó una familia para ir a orar por una mujer que había sido declarada esquizofrénica, una mujer que nadie la podía controlar cuando le venían así como ataques de histeria y nadie la podía controlar, pero habían 3, 4, 5 personas ahí tratando de agarrarla y los aventaba a todos, los mandaba ahí bien lejos. Y ellos decían, esa mujer en un viaje que hizo a la sierra se casó con un brujo, se casó con una persona que se dedicaba a ese tipo de cosas. Dice, y entonces, fíjese, decía la familia, entonces ella tiene que estar encerrada en su cuarto porque de repente le vienen así como que se aloca y nadie la puede controlar. Dice, pero está sola en su cuarto. En su cuarto no hay más que una ventana que estaba muy alta, como 5 metros de altura y muy pequeña, y la puerta estaba cerrada con llave. Entonces los familiares decían, en las tardes llega un ave que está muy grande para hacer zanate, pero es un ave negra. Entonces llega y entra por la ventana y entonces escuchamos que ella habla con un hombre. O sea, ella habla y la voz de un hombre le responde. Entonces, obviamente la familia estaban espantados, no sabían qué hacer y pues nos llamaron a nosotros que tampoco sabíamos qué hacer, pero fuimos a orar. Entonces, fue una situación ahí un poquito difícil, pero digo, hay casos, sí existen. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12, dice que a unas personas les es dado por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el don de hablar en lenguas. Dice, a otro le es dado el don de hacer milagros, a otro le es dado el don de hacer sanidades. ¿Por qué no dice solamente de sanar o de sanidad? Dice sanidades en plural, porque hay distintos tipos de enfermedades y hay distintos tipos de sanidades que la gente necesita. Y en ese lugar, en Éfeso, las manifestaciones espirituales estaban bien presentes. Acuérdense que el apóstol Pablo le escribe a los corintios y dice, en Éfeso batallé contra fieras, luché contra fieras. La palabra que se traduce como fieras se dice literalmente, dice Pablo, que algo lo agredía físicamente. Entonces ya dijimos, ¿verdad?, que no puede estarse refiriendo a que hubiera estado en la arena con los leones, porque en primer lugar él era ciudadano romano, nadie lo podía poner en la arena del circo con leones. Y en segundo lugar, pues lógicamente, ¿verdad?, nadie que está en la arena con leones vive para contarlo, para escribir una carta después. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que en Éfeso batalló contra fieras, contra algo que lo agredía físicamente, pues Pablo está hablando acerca de actividad demoníaca que estaba ahí y que en las personas, las personas que se dedican a estudiar ese tipo de fenómenos, como le llaman, desde un punto de vista externo a la Biblia, pues ellos tienen una clasificación, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, hay
espíritus que son como el fantasmita amistoso, ¿verdad? Que nada más andan por ahí rondando y no hacen nada. Y hay otros que sí echan pleito, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad? Y entendemos, como dijimos la vez pasada también, que estamos en una guerra. Usted no necesita declararle la guerra al diablo, porque él ya se la declaró a Cristo y a su iglesia. Y si usted es parte de la iglesia del Señor, usted está en guerra, ¿verdad? Usted no necesita estar, usted puede decir, pero yo no le he hecho nada, pero yo no me he metido con él, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de él. Bueno, pero él tiene todo en contra de usted y de mí y nos quiere destruir, la Biblia lo dice. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que el apóstol Pablo hizo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Rápidamente, ¿verdad? Bueno, vemos que él estuvo batallando en Éfeso durante 2 años, pero dice la Biblia, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando él llegó y encontró a los discípulos que andaban por ahí predicando, les dijo, ¿tienen el Espíritu Santo? ¿Lo recibieron cuando creyeron? Ellos le dijeron, ni siquiera sabemos qué cosa es el Espíritu Santo. Y entonces les expuso, ¿verdad? Les enseñó, los adoctrinó y después oró por ellos. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron lenguas. Entonces, de ahí comienza la manifestación del Espíritu Santo. De ahí dice la Biblia que estuvo Pablo durante 2 años predicando la palabra de Dios con poder y haciendo milagros. Dice que todos los que padecían enfermedades venían y Pablo los sanaba. Bueno, el Espíritu Santo de Dios por medio de Pablo. Años después, cuando está en la cárcel, el apóstol Pablo le escribe a los efesios, a los mismos efesios, y les dice, acuérdense que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados, contra potestades. Acuérdense que nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No es con las armas de este mundo. Nuestra milicia no se pelea con las mismas armas que el mundo pelea. Usted no puede agarrar a los demonios a patadas. Había un hermano hace años, ¿verdad? Que decía, es que, dice, cuando se aparecen los chaneques hay que decirles de groserías para que se vayan. Y así mucha gente piensa, ¿verdad? Que cuando se manifiesta ahí un espíritu diciéndole groserías, se va. No, pues si ese es su mero mole de ellos, ¿verdad? Más se quedan. Dicen, aquí está mi cuate, aquí más me quedo. Entonces, no podemos pelear con las mismas armas que pelea el mundo, sino dice que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, pero hay fortalezas. ¿Qué significa una fortaleza? Bueno, aquí en Veracruz, todos en algún momento, ¿verdad? Hemos paseado por el centro. ¿Cuántos conocen, por ejemplo, cuántos han ido al fuerte de San Juan de Ulúa? ¿Verdad? ¿O cuántos conocen el que está aquí, el baluarte, el famoso baluarte de Santiago, ¿verdad? Que está aquí más cerquita en el centro. Bueno, esos se llaman fortalezas o fuertes, y ese representa el control sobre un territorio. ¿Para qué se construyeron los fuertes? ¿Para qué se construyó San Juan de Ulúa? Para proteger el puerto de los piratas, de los barcos piratas, ¿verdad? Si un barco se acercaba y no tenía permiso de acercarse, pues le aventaban de cañonazos, ¿verdad? Y si no se retiraba, pues corría el riesgo de que lo hundieran. ¿Y eso qué significaba? Que ahí no podía pasar nadie que no estuviera autorizado. Había un control. Bueno, pues el enemigo, el diablo y los demonios muchas veces tienen fortalezas. Una fortaleza significa el control sobre un territorio. Y ahí, por ejemplo, en Éfeso había una fortaleza espiritual en donde el chamuco tenía el control y decía, no, yo de aquí no me voy, este es mi territorio y de aquí no me mueve nadie. Ahorita vamos a ver cuál era esa fortaleza, pero muchas veces en nuestra vida también hay fortalezas, en nuestros pensamientos también hay fortalezas donde el enemigo se ha fortificado
y ha dicho: yo de aquí no me voy, aquí es mi territorio, aquí yo mando, aquí yo controlo. Y muchas veces dice la Biblia que tenemos que destruir primero esas fortalezas antes de podernos establecer. Nadie puede llegar a un territorio que está conquistado por alguien más, y ese alguien tiene el control y no le da permiso de establecerse. Ok, entonces volviendo al texto de Hechos capítulo 19, dice a partir del versículo 23, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino era como le llamaban a la iglesia cristiana en el principio, acuérdese, el camino. El camino, cuando usted lea en la Biblia, el camino o el nombre se refiere a los cristianos. Dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos de Pablo, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Bueno, leímos todo el pasaje para tener un panorama completo de lo que estaba sucediendo. Dice que un día, después de casi 2 años
de que Pablo estuvo ahí. Acuérdense que en los versículos de arriba leímos la semana pasada, donde dice que Pablo se quedó por espacio de casi 2 años ahí, y toda la provincia de Asia, dice en el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que estaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Imagínense, 2 años de trabajo intenso de Pablo, de oración, de ayuno. Ya el diablo no sabía ni de dónde le llovían los trancazos, pero comenzó a afectar. Pablo, con su predicación, comenzó a afectar la vida de la ciudad, y entonces se reflejó o se resintió en 2 áreas. Fíjense, en primer lugar, la primera área donde se reflejó la influencia de la predicación de Pablo fue en las finanzas. Dice que este hombre, Demetrio, trabajaba la plata y hacía de plata pequeñas imágenes del templo de Diana. Y esa era una industria, porque todos los que venían, la diosa Diana, la Diana que ellos adoraban, era la versión griega de Artemisa, que era una diosa romana. No, al revés, Diana era la romana y Artemisa era la diosa griega. Esa diosa tenía muchas versiones, por eso bien dice el que tomó la palabra, el escribano que tomó la palabra, dice: a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esa diosa representa una deidad, ese personaje es representado por una mujer, la imagen o la estatua de una mujer que está semidesnuda y que de la cintura hasta el cuello está llena de senos, de pechos, porque simbólicamente ellos creían que esa diosa era la que sustentaba, o en términos coloquiales, la que amamantaba a todos los pueblos de la tierra. Entonces, por eso ella era la máxima deidad para los griegos y para los romanos, porque era la encargada de darle vida a todos los pueblos de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Era la versión, los judíos, bueno, no los judíos, los pueblos de Canaán tenían una versión también de esta deidad pagana que se llamaba Astarot, la diosa Astarot, que era venerada por los pueblos originarios de Canaán. Cuando el pueblo de Israel llegó a ese lugar, ya el culto a Astarot estaba muy, muy arraigado en ese lugar, y era la misma deidad. Pero no sabemos en qué momento los comerciantes fenicios que iban a Grecia y regresaban, bueno, en algún momento tomaron también ese culto, y era un culto muy fuerte, estaba muy arraigado. Dice que ellos, los efesios, creían que eran los guardianes. Ellos creían que los mismos dioses les habían confiado a ellos ser los guardianes, los administradores del templo, porque en esa ciudad estaba el templo de la diosa Diana. Y estaba, dice, y la imagen venida de Júpiter. Júpiter no se refiere al planeta, se refiere al dios. Júpiter es la versión romana del Zeus griego. Entonces prácticamente estaban diciendo: esta imagen que está aquí, esta estatua que está aquí, nos la mandó el mismo Júpiter, el mismo, o sea, descendió del cielo. Ellos creían que esa imagen había venido del cielo. Y ellos decían: nosotros tenemos el privilegio. Y cada vez que los
turistas o los comerciantes venían, o gente de otros países, de otras ciudades venían, tenían que comprar, ¿verdad? Una imagen, un templecillo, una imagen pequeña del templo de Diana, hecha de plata. Y con eso se habían hecho ricos un gremio de comerciantes que controlaban la ciudad. Y entonces dicen, a ver, alguien se sentó y dijo, de 2 años a la fecha, esto se viene cayendo, esto viene disminuyendo las ventas. ¿Por qué? Y entonces dicen, no, pues es que cada vez son menos los que vienen a rendirle culto a la diosa, pero cada vez son más los que siguen a Pablo, los que siguen la enseñanza de Pablo y de los cristianos. Y entonces dicen, no, mira, tenemos que hacer algo, porque la predicación de Pablo, pues ahora sí, como se dice coloquialmente, les tocó el bolsillo. Les tocó, y entonces ellos dijeron, aquí ya no puedes, eso no se puede. Y entonces se manifestaron. Y hubo ahí una mezcla, ¿verdad? Porque la primera parte, la primera área en lo que se afectó fue la economía. Por la segunda área, la otra área fue en la religión, en su creencia religiosa. Mucha gente estaba dejando de creer en la religión pagana y se estaban haciendo cristianos. Y entonces, como se estaban haciendo cristianos, ya no venían al templo de Diana, ya no pagaban el impuesto por entrar al templo, ya no compraban incienso, ya no compraban veladoras, ya no traían ofrendas, ¿verdad?, al templo de la diosa Diana. Entonces dijeron, espérate, ¿qué pasó? No, esto no puede continuar así. Y entonces dijeron, no, vamos a hacer algo. Dice que se reunieron en un teatro, en una especie de foro. Se reunieron muchas personas y quisieron manifestarse, ¿verdad? Hicieron ahí un alboroto en la ciudad y las autoridades se hicieron presentes. Pero el problema aquí fue que prácticamente secuestraron a 2 amigos de Pablo, a 2 cristianos, discípulos de Pablo. Los secuestraron y los llevaron ahí a ese foro para que dijeran, oigan, ¿qué está pasando? Ustedes son de aquí y en vez de que propaguen la creencia, la religión de nosotros, están contribuyendo a que alguien más venga y nos traiga otra creencia. Y me imagino yo que cuando Pablo se enteró de esto, Pablo debe haber dicho, no, pues ahorita voy y a ver, vamos a discutir ahí, vamos a ver. Dice que los hermanos le mandaron y le dijeron, no te vamos a dejar ir. Casi lo tuvieron que encerrar, lo tuvieron que agarrar, porque Pablo era un hombre pues de un carácter un tanto arrebatado, y su convicción cristiana no le permitía negociar términos. Y entonces Pablo dice que lo tuvieron que retener los hermanos, y también algunas autoridades que ya eran amigos suyos, dice que le mandaron recado y dicen, ni te aparezcas por aquí ahorita, porque esto está caliente. Entonces no te vayas a asomar por aquí. Mandaron un representante para hablar, no lo dejaron hablar porque reconocieron que era judío, no le permitieron hablar. Y dice que durante 2 horas gritaron, grande es Diana de los Efesios. Entonces aquí lo que podemos ver es cómo esta religión estaba tan arraigada en ellos, que a pesar de que la gran mayoría de ellos, dice la Biblia, ni siquiera entendían por qué se habían reunido, ni siquiera sabían qué era lo que estaba pasando, pero dijeron, no, ahí hay bulla, vamos, y se presentaron en ese lugar. Obviamente las personas que habían organizado eso, que habían iniciado, sabían de lo que se trataba. Entonces ellos dijeron, primero nos está afectando la economía del reino de Dios,
no es la misma que la economía del mundo. Cómo el mundo percibe las finanzas, cómo el mundo percibe la administración de las finanzas, de la economía, y cómo se perciben en el reino de los cielos. En el reino de los cielos entendemos que las finanzas, entendemos que el dinero, pues, es un recurso que Dios nos da, que Dios nos permite tener a través del trabajo para suplir nuestras necesidades y también, ¿verdad?, para honrar a Dios. La Biblia lo dice: honra a Jehová con tus bienes, dice Proverbios. Eso lo entendemos, ¿ok? Ahora, no quiere decir, fíjense, hay mucha gente que cree que el dinero es malo. El dinero no es malo, ni tampoco es bueno. El dinero es algo neutral, depende en manos de quien esté. Si tú pones dinero en las manos, por ejemplo, ¿verdad?, de un ama de casa que es sabia y que administra las finanzas, pues bueno, vas a tener una quincena bendecida, ¿verdad?, sin que te andes preocupando qué vamos a comer mañana, porque ella sabrá administrar el dinero. Ahora, si tú esa misma cantidad de dinero se la pones en las manos a un alcohólico, ¿qué crees que va a pasar? Pues se va a ir a beber. Entonces, no, ¿qué le hizo daño? ¿El dinero? No, el daño está en él. El daño está dentro de él. Y usó el dinero para ese fin. Entonces, el dinero no es bueno ni es malo, es un recurso que Dios nos permite tener, pero ese es desde el punto de vista cristiano, del reino de Dios. Pero desde el punto de vista del mundo, hermano, la gente dice: si más tienes, más vales. Y entonces la gente se obsesiona con la idea de tener, de acumular riquezas. La Biblia me habla de un hombre, mira, si ha habido hombres ricos y si hay hombres ricos, la Biblia habla de un hombre rico llamado Salomón. Y él dice que él tuvo todos los lujos, todos los excesos, todos los placeres, todo lo que el dinero puede comprar. ¿Y sabes qué dijo al final de su vida? Dijo: todo es vanidad. Todo es vanidad. Hay gente que cree que la felicidad está cuando tienes éxito, cuando tienes fama, cuando eres rico. Y bueno, tal vez hay algunas cosas, hay algunas comodidades que se pueden tener si tienes mucho dinero, pero en realidad la felicidad que el mundo plantea, lo que el mundo te proyecta como felicidad, en realidad es una utopía. En realidad no existe. Porque cuando la gente dice: mira, si yo tuviera una casa así grande de 3 pisos en tal lugar y así, yo sería feliz. Pero tienen la casa y ¿qué creen? No son felices. Si yo tuviera un carro del año así, de este modelo tal y tal, no, hombre, qué feliz sería yo. Y llegan a tener el carro y ¿qué creen? No son felices, se sienten insatisfechos, sienten una infelicidad. No, si yo tuviera un perro, de esos perros, ¿verdad?, que salen en las películas y tienen el perro y no son felices. Son infelices ellos y hacen infeliz al perro. O sea, en realidad, mira, Jesús dijo algo cuando estaba hablando con la mujer samaritana. Jesús dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. No importa cuánta agua tomes, no importa cuánta agua bebas, vas a volver a tener sed. Eso es lo que el mundo. No importa cuánto tengas, no importa cuánto llegues a acumular, tarde o temprano no te va a satisfacer, te vas a sentir insatisfecho. Jesús dijo: pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesús es el único
que puede satisfacer en realidad nuestra alma, que puede darnos paz. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, a lo mejor no tienes muchos lujos, a lo mejor no tenemos una gran cuenta en el banco, a lo mejor no tienes el carro o la casa que pudieras desear tener, pero te puedes acostar en la noche tranquilo y decir: Señor, gracias por un día más de vida. ¿Sabes cuánta gente hay que quisiera dormir con la paz que tú duermes? ¿Sabes cuánta gente hay que quisiera tener la paz que tú y yo tenemos y no la tienen? La Biblia dice, ¿verdad? A veces al rico la riqueza no lo deja dormir. A veces el rico, su misma riqueza no lo deja dormir. Hay gente que dice: bueno, pues yo no soy rico y de todos modos no duermo, entonces pues quisiera ser rico si de todos modos no duermo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya son otras causas. Pero la Biblia dice, mira, una vez entrevistaron a un hombre, a un boxeador muy famoso, no vamos a decir nombres, pero si lo digo, lo conocen. Y este hombre decía: tengo, dice, 10 carros, 10 automóviles que son, dice, para mí los mejores 10 autos de todo el mundo. Dice, y siempre los quise comprar, era mi sueño comprar esos 10 carros. Y cuando llegué a ser famoso, me los compré. Pero el problema es, dice, que no sabía si comprarlos de color negro o de color blanco. Y entonces compré 10 blancos y 10 negros. Y el que lo estaba entrevistando dice: ¿y cuándo los manejas? ¿Qué tan seguido los manejas? Y dice: no los manejo nunca. Dice: los 10 blancos están ahí en mi residencia de Miami y los 10 negros están en mi residencia de Los Ángeles, pero nunca tengo tiempo para manejarlos. Entonces imagínense, es una grosería. Es algo que simple y sencillamente, la búsqueda de la satisfacción, la búsqueda de la felicidad a través de los bienes materiales. Había un artista muy famoso también que él decía que cuando estaba en la fama, en la cúspide de la fama, cuando cobraba millones de dólares por hacer una película, y en realidad, dice, al terminar todo, al irme a mi casa, dice, me daba terror entrar a mi casa y sentirme solo, porque yo estaba solo. Dice que lo que hacía era que se iba a Las Vegas, rentaba una suite en un hotel, lo más alto de un hotel, donde se veía toda la ciudad, y compraba comida, alcohol, droga, compraba y dice, y se bajaba a la calle y le empezaba a decir a la gente: oigan, ¿no quieren entrar a una fiesta? Miren, suban, y allá en el último piso es gratis, hay comida, hay alcohol, hay todo lo que quieran, suban. Y empezaba a subir gente, hasta que llenaba la suite con 40, 50 personas, para no sentirse solo, porque se sentía solo. Entonces imagínense, todo lo que podamos aquí en el mundo acumular o llegar a tener, no puede satisfacer nuestra alma, no puede satisfacer nuestra necesidad. El dinero, las finanzas, cuando Dios nos permite administrarlas de una manera sabia, puede ser de bendición, puede ser de mucha bendición. Podemos satisfacer nuestras necesidades básicas y podemos ser de bendición para otras personas, ¿verdad? Podemos cumplir con el mandamiento de la palabra del Señor que dice traer los diezmos. Cuando tú traes tu diezmo, cuando tú traes una ofrenda, tú estás honrando a Dios, estás cumpliendo el mandamiento. Y tú tienes que saber, ¿verdad?, que obviamente cuando damos para el Señor, damos sin esperar nada. Damos, al contrario, nos sentimos y nos sabemos deudores del Señor. Decimos: Señor, yo no te doy para que me des esto, lo otro, te doy porque estoy agradecido contigo.
porque ya me has dado, ¿verdad? Más de lo que me merezco. Sin embargo, tenemos en la Biblia también promesas, ¿verdad? Que si usted y yo cumplimos el mandamiento del Señor, hay promesas para su vida, para su familia, para su hogar. Y hay personas que no lo creen. Bueno, están en su derecho de no creer. Hay personas que no lo practican porque no quieren. Algunas porque a lo mejor no pueden, ¿verdad? De verdad no pueden. Caso de hermanas que creen en el Señor, que le creen a la palabra de Dios, que están, pero no dependen, no son independientes económicamente, nada más administran sabiamente los recursos de su esposo, de su familia, pero no pueden, aunque quisieran, dar su diezmo porque dicen: mi marido no es cristiano y se molesta mucho, se enoja. No hay ningún problema, ¿verdad? Pero hay personas que sí pueden, pero no creen, y otras que sí pueden, pero no quieren. Entonces, eso es algo personal. Nadie te puede obligar a que tú lo hagas. Es una cuestión de convicción. Pero el que lo cree y lo practica sabe que hay bendición de Dios. El que lo cree y lo practica sabe que la palabra de Dios no miente cuando dice que las ventanas de los cielos serán abiertas y las bendiciones sobreabundarán en nuestra vida. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie, hermano. Si yo empeñara mi palabra, si yo le dijera: hermano, si usted diezma, le va a ir bien, pero si fuera mi palabra nada más, diríamos: bueno, pues a lo mejor y sí le va bien, pero porque usted se esfuerza y es trabajador y esto, y dirán: tenía razón el pastor. No, me salió, me aventé el volado y me salió. Pero no es mi palabra solamente la que está en juego, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y usted puede decir: bueno, yo traje mi diezmo y el pastor se lo clavó, ¿verdad? Y se lo gastó en una tontería, o se fue al mundo, se lo robó, lo peor de todo. Bueno, pero ese es el pastor. Ese es el pastor. Y el pastor un día va a dar cuentas delante de Dios. Acuérdese que la Biblia dice: no quieran hacerse muchos de ustedes maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, no crea que el Señor, mire, todos los cristianos vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Juzgados no igual que la gente del mundo, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a ser juzgados para ver si somos salvos o no somos salvos. No, nosotros somos salvos por la fe en Cristo. Pero dice la Biblia que se va a dar galardones, recompensas a cada uno según su labor, según su obra. Entonces imagínense que estemos todos ahí en las cenas, en las bodas del Cordero, y de repente el Señor diga: a ver, todos los creyentes que estuvieron como congregantes en iglesias, bueno, a ver, ¿cómo te fue? ¿Cómo dabas buen testimonio en tu trabajo o no? ¿Dabas buen testimonio en tu familia o no? Ese va a ser: a ver, evangelizaste, predicaste, oraste, ok, bueno, está bien, ¿verdad? Ese va a ser un juicio. Pero de repente el Señor va a decir: a ver, todos los que eran pastores y ministros, párense aquí. Y el Señor va a decir: a ver, ¿qué hicieron con la iglesia del Señor? ¿Verdad? ¿Qué hicieron con mi iglesia? Y ese sí va a estar duro. Cuando el Señor empieza a pedir cuentas y diga: ¿por qué viste que la gente se perdía y no predicaste la verdad? Y probablemente el Señor, digo, no sé, esa es mi imaginación, algo muy personal. Probablemente el Señor sacará una lista y dirá: mira, todas estas personas, tú estás aquí, ya la libraste, pero todas estas personas se perdieron porque tú no predicaste la verdad. Todas estas personas pudieron haber sido salvas si tú hubieras predicado la verdad. Probablemente el Señor dirá: a ver, en cómo administraste las finanzas de mi iglesia, en qué ocupabas el dinero,
¿Lo ocupabas verdaderamente para las necesidades de la iglesia? ¿Lo ocupabas verdaderamente para tus necesidades? ¿O te la pasaste despilfarrándote, dándote una vida como si fueras, no sé, el presidente? ¿Qué? ¿Cómo? Y cuando el Señor pida cuentas, imagínese, delante de toda la iglesia del Señor ahí en el cielo, o sea, a ver, pase el pastor fulano de tal, que el pastor que tenía las mansiones y los yates, y el pastor que se daba vida de rey, a ver qué pase aquí, y va a pasar, y va a pasar desnudo, sin nada que pueda esconder o que pueda ocultar. Y ese juicio va a ser severo, va a ser fuerte, porque dice la Biblia que se van a entregar galardones. Imagínense que nos toque pasar atrás de un pastor que haya sido buen pastor y el Señor diga: mira, este siervo, aquí tienes, ¿verdad? Oh, le van a dar coronas y galardones y todos. Y de repente pase uno y diga: a ver, ¿tú qué? No, pues nada más ahí se la lleva. Bueno, pásale, el que sigue. Imagínate, ¿verdad? Que te tengas que bajar ahí del estrado. Ay, estamos usando la imaginación, ¿no? Que te tengas que bajar y diciendo: no me dieron ni un pin para el saco. Entonces, ese día, hermano, a veces tratamos de imaginarnos y hasta partes chuscas, ¿verdad? Pero ese es algo serio, algo importante. Aquí, mira, podemos irnos y nos vamos la mayoría de las veces con las apariencias. Pero delante de Dios, hermano, dice la Biblia, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto que no haya de ser expuesto en ese día. Dice que la obra de cada uno va a ser probada por el fuego. ¿Cómo sobreedificaste? El cimiento es uno, el cimiento es Cristo. Pero dice el apóstol Pablo, pero de ahí para arriba cada quien sobreedifica con el material que quiere. Dice, algunos con oro, con plata, con piedras preciosas, otros con hojarasca. Y dice la Biblia que en ese día la obra va a pasar por el fuego. Y si alguno su obra permanece, será galardonado. Dice, pero si alguno su obra se quema, dice, él mismo, dice Pablo, será salvo como por el fuego. ¿Sabe qué significa eso? Significa cuando hay un incendio en una casa y alguien está adentro y se empieza a quemar y se avienta por la ventana y sale, pero se le quemó la ropa, está desnudo y sale a la calle y está toda la gente ahí. ¿Cómo está él delante de la gente? Con vergüenza, porque está desnudo, porque su ropa se quemó. Así va a haber muchos pastores y muchos ministros ese día, que el Señor va a pasar su obra por el fuego y van a quedar desnudos y van a pasar vergüenzas. Y en ese momento van a decir: híjole, ojalá hubiera yo predicado la verdad, ojalá me hubiera yo comprometido con Dios. No, hermano, Dios nos libre. Dios nos libre en ese día, porque a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos comprar, ni sobornar, ni amenazar, ni podemos negociar con Él. Cuando usted y yo cumplimos con el mandamiento, cuando usted y yo damos de corazón lo que tenemos que dar, la bendición viene sobre usted. Si el pastor se lo gastó, se lo robó, se lo que hizo, eso el pastor va a dar cuentas un día. Pero la bendición está sobre su vida. La bendición, y usted tiene que creerlo, la bendición está sobre su vida. Entonces nosotros tenemos que ver las finanzas del reino de Dios como debe de ser. Estas personas dijeron: bueno, con la religión nos hemos hecho ricos, pero ¿sabe qué? No le alcanzaba, no le era suficiente. Cuando una persona obtiene riquezas de manera ilícita, nada le es suficiente. El día miércoles hablábamos del rey Nabucodonosor y el próximo miércoles vamos a continuar también con la segunda parte, porque el día miércoles dijimos, bueno, el rey Nabucodonosor dijo:
Ni modo que Dios, ni modo que los dioses, porque él tenía sus dioses también, ni modo que mis dioses me van a dar todo este reino y me voy a morir a los 70, 80 años. No. Seguramente, si mis dioses me han dado todo este reino para que yo gobierne, seguramente voy a vivir unos 1000 años, ¿verdad? Decía él. Esto parece una locura. Usted dirá, ay, ¿quién va a pensar eso? ¿Cuántos años cree usted que pretendía reinar Hitler? ¿Cuántos años cree usted que Hitler decía que iba a gobernar sobre Alemania? Él decía que su Reich iba a durar 1000 años. La misma enfermedad de Nabucodonosor. Él decía, tengo tanta riqueza, tengo tanto poder, tengo tanta majestad, que ni modo que me voy a morir. No, yo tengo que vivir más tiempo. Ese es el engaño de Satanás. Y entonces, como piensan que van a vivir más tiempo, dicen, voy a necesitar más dinero. Hay gente, hermano, que tiene dinero, que si viviera 1000 años gastando y despilfarrando dinero, no se lo acaba. ¿Y sabe qué necesitan? Más. Quieren más. Quieren más. No les es suficiente, no tienen paz. No satisface su alma el tener tanto dinero. Quieren más. Hay gente, ¿verdad? Usted lo puede ver. Hay artistas, hay cantantes de 70 años que se suben al escenario, hermano, ya ni cantan. Ya da tristeza verlos cantando. Y tienen dinero, son ricos, son millonarios y no se quieren retirar. Quieren más. Hay empresarios, hay abogados, hay gente que es millonaria y siguen siendo esclavos. Yo digo, si yo tuviera 50, 60 años y tuviera el dinero que ellos tienen, yo me dedicaría a viajar por el mundo. Yo me retiraría cuando todavía tengo fuerzas para viajar, me iría en un crucero, le daría la vuelta al mundo, después me iría, ¿verdad?, a países así y me dedicaría a disfrutar. Pero ellos no. Ellos dicen, no, es que cada segundo, cada minuto, cada día vale. Y ellos quieren más. Nada satisface su corazón. Nada. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? No, bueno, no lo dice así, pero así lo entendemos. No nos vamos a llevar nada. En la parábola del hombre rico, ¿verdad?, el Señor Jesús dice, un hombre derribó sus graneros y los construyó más grandes para poder acumular más riquezas. Y dijo a su alma, alma, repósate, come, bebe, regocíjate. Dice, porque muchos bienes tienes para muchos años. Dice Jesús, y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿Para quién será? Porque tú no te lo puedes llevar. ¿Para quién va a ser? Todo lo que hemos acumulado, todo lo que, hermano, no lo vamos a poder gastar. Todo el dinero del mundo. Lo que tenemos que hacer es, si Dios te ha permitido vivir, si Dios te ha permitido, disfrutemos lo que tenemos el día de hoy. ¿Verdad? Podemos ser, por eso dice el libro de Proverbios, hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes gastan más de lo que tienen y vienen a pobreza. Cuando la Biblia dice hay quienes reparten, literalmente lo podemos traducir como hay quienes administran. Administrar es repartir. En la antigüedad, ¿cómo se administraba la gente? Cuando recibían su pago, repartían el dinero, decían, esto es para la luz, esto es para la renta, esto es para la comida. Repartían el dinero, eso es administrar, eso es el principio básico de la administración, repartir tanto para esto, tanto para esto, tanto para esto, y ya atenerse, apegarse a ese presupuesto. Por eso dice la Biblia, hay quienes reparten y les es añadido, pareciera que les es añadido. ¿Por qué? Porque les rinde. Hay gente que dice, oye, yo gano bien y no sé en qué se me va el dinero.
Hay gente que dice, yo no sé cómo le hacen los que fuman, los que beben, porque a mí, yo que no fumo ni bebo, no me alcanza la quincena. Y los que fuman y beben todo el tiempo, y todo el tiempo tienen para fumar y para beber. Bueno, hay personas que aún en el mundo, ¿verdad?, son administrados y sus finanzas les rinden, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que aprender ese principio, ¿verdad?, y apegarnos a esa administración. Y también en esa oportunidad, en ese pasaje, pues se vio afectada la religión. La religión era una manera, fíjese bien, la religión es un engaño, porque la religión es una manera como se controla a la gente. Analice el texto que leímos y fíjese bien lo que dice. Dice que el escribano vino y tomó el control. El escribano era un funcionario público, era alguien que trabajaba con los documentos, digamos así, que era el director del registro civil, pues para que sepamos más o menos que era un funcionario. Y dice que les dijo: hey, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? O sea, llegó y les dijo: si Pablo viene y predica y la gente, eso no nos hace nada, no nos afecta en nada. Seguimos siendo los guardianes del templo, ¿verdad? Seguimos, la diosa Diana es la madre, ¿verdad?, de toda Asia, de todo el mundo. No nos van a hacer nada, no nos van a afectar en nada. Esténse quietos, cálmense, porque no hay ninguna justificación para esta reunión, para este alboroto. Fíjense bien, los romanos gobernaban y los romanos eran muy celosos. Si los romanos veían que un grupo de gente se reunían y amenazaban con romper el orden público, los romanos decían: hey, a ver, ¿por qué se reunieron? Denme una razón, denme una justificación por qué se están reuniendo. No, pues nos estamos reuniendo porque es la fiesta de la Candelaria. Ah, bueno, órale. Pero si no había ninguna razón, los romanos sospechaban. Los romanos todo el tiempo sospechaban. Los romanos decían: no, estos quieren hacer un alboroto, esto es una sublevación, esto es un motín. Y entonces, ¿qué hacían? Llamaban a las tropas, llamaban al ejército y los mataban a todos. Entonces este hombre les dice: hey, cuidado, porque no tenemos ninguna justificación para este concurso, para esta reunión, así que podemos ser sancionados. O sea, por un lado les está diciendo: no se preocupen, nosotros tenemos la diosa Diana, que es la más grande y la guardiana y la que nos protege y todo. Y por otro lado les está diciendo: cuidado, porque pueden venir los romanos y nos pueden matar a todos. ¿Se da cuenta cómo es una farsa? ¿De qué los protegía su diosa entonces, si tenían miedo de que los romanos los destruyeran? Era solamente una manera de controlarlos. Era solamente una manera de, como se dice coloquialmente, de darles el dulce. ¿Por qué? Porque cuando vieron que un judío pretendía tomar la palabra, dice que por espacio de 2 horas gritaron: grande es Diana de los Efesios. ¿Se imagina? 2 horas gritando: grande es Diana de los Efesios. Y se han de haber terminado roncos, ¿verdad?, afónicos, no sé. Pero ellos estaban apasionados por su religión, por su creencia. Estaban siendo afectada la religión por la predicación de la palabra de Dios. Y hermano, el diablo no se queda contento con eso. El diablo no se queda contento diciendo: ah, mira, estos están aquí, me están apedreando el rancho, pues bueno, ni modo, ya, ¿qué le vamos a hacer? No, él se revela, él dice: no, a mí no me van a robar, aquí yo tengo el control, a mí no me van a venir. Y este hombre negoció y dijo: bueno, vamos a darles chance, ¿verdad?, a los cristianos, déjenlos, total, no nos afectan en nada. La religión de Diana ha existido por miles de años y va a seguir existiendo. Obviamente hay algo que tenemos que señalar de manera puntual. Si Pablo hubiera estado ahí, las cosas hubieran sido diferentes. Claro,
probablemente hubiera terminado la historia con la muerte de Pablo. Pero si Pablo hubiera estado ahí, Pablo no hubiera negociado. Pablo no hubiera permitido que dijeran, bueno, sí, vamos a darle chance, total. Cada quien, ellos con su Dios y nosotros con nuestra diosa. No, Pablo hubiera dicho, no, aquí no hay más que un solo Dios. Aquí no es de que una parte y una parte, no, aquí es de que o creemos en el Dios verdadero o nos vamos al infierno. Y entonces ese mensaje radical de Pablo hubiera terminado de una manera diferente este evento, este episodio. No lo dejaron salir, bueno, sabían que había peligro, ¿verdad?, de que lo fueran a agredir o que lo fueran a matar, pero la predicación del apóstol Pablo funcionó como Jesús dijo que tenía que funcionar. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a una poca de levadura que una mujer escondió en tantas medidas de harina. Dice, y creció y se fermentó hasta que fermentó toda la masa. Toda la masa. Fíjese, quiero que se ponga de pie conmigo. La masa que una persona usaba para hacer el pan tenía que estar fermentada. La famosa levadura, para que el pan tenga cuerpo, no era otra cosa más que una pizca del pan del día anterior, de la masa, perdón, del día anterior. Entonces una pizca de masa fermentada del día anterior, cuando la harina se amasaba, así estaba la masa fresca, se agarraba un poquito de la masa del día anterior y se metía en medio de la masa fresca, se tapaba y se dejaba reposar toda la noche. Al día siguiente esa masa fermentada, esa levadura había ya fermentado toda la masa, y entonces el pan estaba listo, la masa estaba lista para hacer el pan, para hornearse. Entonces Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un poco de levadura que una mujer puso ahí en la masa hasta que fermentó toda la masa. El reino de los cielos, hermano, tiene que ir creciendo poco a poco en nuestra vida, de tal manera que al principio no nos vamos tal vez a dar cuenta. Pablo empezó a predicar y toda la gente dijo, bueno, pues que predique, cada quien sus ideas. Pero por espacio de 2 años la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llegó el momento que empezó a afectar la economía de la ciudad y comenzó a afectar la religión de la ciudad. Hasta que llegó el momento que dijeron, hey, ¿qué está? Aquí hay algo que está pasando, aquí hay algo que no es normal. Se dieron cuenta que había algo que estaba provocando un cambio, una transformación, y que si no le ponían un alto, iba a transformar todo. ¿Has notado en tu vida que el reino de los cielos ha ido creciendo poco a poco? O acuérdate que el problema, la situación original era que la iglesia no crecía en ese lugar. ¿Y por qué no crecía? Porque los discípulos que estaban ahí conocían parte del mensaje del reino de los cielos, pero no tenían el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo llegó, comenzó a moverse, comenzó a crecer la obra en ese lugar. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, la obra va creciendo, va comenzando, va creciendo. Al principio a lo mejor tú dices, no pasa nada. Al principio tú dices, sigo siendo el mismo. Vienes a la iglesia y tú dices, bueno, sí está bonito y todo, pero yo siento que no ha pasado nada. Pero con el paso del tiempo tiene que ir pasando algo. Te tienes que dar cuenta que el reino de los cielos va ganando terreno en tu vida.
va destruyendo fortalezas, las fortalezas que el enemigo había puesto y que había dicho: este territorio es mío y aquí mando yo. De repente el enemigo siente que le mueven el tapete y dice: ¿qué está pasando? Aquí hay alguien que me está golpeando, aquí hay alguien que está destruyendo esta fortaleza, aquí hay alguien que me está declarando la guerra y me está ganando. Y comenzamos a sentir los efectos, y cuando vienes a darte cuenta tú dices: ya no soy el mismo. A lo mejor todavía me faltan muchas cosas por cambiar en mi vida, pero si miras hacia atrás dices: pero ya no soy el mismo que era hace 6 meses, ya no soy el mismo que era hace 2 años, ya no soy el mismo que era hace 1 año, porque el reino de los cielos ha ido creciendo, hemos ido ganando terreno. Igual va a pasar en tu familia. A lo mejor los primeros días o meses tu familia te va a tirar al loco, va a decir: y uno ya que hace, lo llevaron los aleluyas. Pero al rato van a ser 2, al rato van a ser 3, al rato van a ser 4. Al rato tu misma familia se van a reunir y van a decir: a ver, aquí tenemos que hacer algo porque esto se está descontrolando. Ya hay muchos que están abandonando la religión y nos están traicionando y el reino de los cielos va a crecer, va a seguir creciendo. Eso es inevitable, no lo puedes detener. Ahora lo que tenemos que hacer, lo que sí tenemos que actuar, hermano, es que crezca sano, que crezca bien. Cuando un niño crece, cuando un niño nace, tú no puedes hacer nada para que el niño crezca. El niño va a crecer. Lo que tienes que hacer es procurar que crezca sano, procurar que crezca desarrollando todas sus capacidades. Lo que tienes que hacer es que tenga zapatos, que tenga ropa, todo lo que necesite. Así es el reino de Dios en nuestras vidas. Va a crecer porque esa es su naturaleza, pero tú tienes que dejar que al crecer se refleje en tu vida, se refleje en tu corazón, se refleje en tu casa, se refleje en tu hogar, se refleje en tu familia, y tarde o temprano se va a reflejar en nuestra ciudad. El día de hoy, hermano, hay cerca de 700 iglesias que están reunidas ahorita en este momento, aquí en Veracruz, en lo que es Veracruz y Boca del Río. Hay cerca de 700 iglesias que se están reuniendo. En algún momento tenemos que marcar una diferencia. En algún momento se tiene que sentir una diferencia. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y si alguien siente que no ha habido una diferencia en su vida, tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo, decir: Espíritu Santo, ven a mi vida y manifiéstate. Así como esos discípulos que no sabían que había Espíritu Santo, pero cuando Pablo oró, el Espíritu Santo descendió y comenzó su obra. Así nosotros tenemos que orar. Cierra tus ojos conmigo un momento. Señor, te damos gracias en esta hora porque eres bueno. Gracias porque tú estás con nosotros. Señor, no es fácil entender los principios del reino, ni mucho menos aplicarlos en nuestra vida. Pero te pedimos que tú nos ayudes a que cada día de nuestra vida podamos aplicarlos, a que cada día de nuestra vida, Señor, podamos ver reflejada en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que va a comenzar tal vez con una pequeña medida, una pequeña porción de levadura, pero que puede llegar a fermentar toda la masa, puede llegar a afectar toda mi vida, Señor. Te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, si hay áreas en mi vida donde todavía el enemigo tenga fortalezas, si hay áreas en mi vida que todavía no te he rendido a ti, Señor, que todavía no te he entregado a ti, te pido en el nombre de Jesús, Señor, quiero que destruyas esas fortalezas. Espíritu Santo de Dios, destruye esas fortalezas en mi mente, esas fortalezas en mi carácter,
esas fortalezas en mi corazón, en mis pensamientos, en mis emociones. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu reino sea establecido en mi vida. Que tu reino sea establecido, Señor, en mi corazón, en mis pensamientos, en todas las áreas de mi vida. Señor, seas tú quien tenga el control. Seas tú quien gobierne, Señor. Si hay alguna influencia de parte de las tinieblas, Señor, sobre mi vida, en el nombre de Jesús la echo fuera. En el nombre de Jesús cierro cualquier puerta que haya sido abierta en mi vida, Señor, en mi infancia, en mi juventud. Aún si en este momento, Señor, hay algún ataque del enemigo, hay alguien que está procurando hacer mal, tu palabra dice, Señor, que no hay agüero contra Israel, ni contra Jacob funciona ningún encantamiento, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor, y estamos libres de todo mal. Estamos libres de toda acechanza, de toda amenaza del enemigo, Señor. Tu palabra dice que ningún arma forjada prosperará contra nosotros, Señor, y lo creemos en el nombre de Jesús. Señor, el día de hoy traes libertad. El día de hoy el Espíritu Santo de Dios trae sanidades. Sanidades de diferentes tipos de enfermedades. Sanidades que vienen, Señor, con tu presencia. Sanidades que vienen, Señor, con el establecimiento de tu reino en nuestras vidas. Sanidades que vienen cuando se cierran puertas a la acción, Señor, de las tinieblas en nuestra vida, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Levanta tus manos un momento.